La verdad que ha sido un gozo participar de la cena, recordar a nuestro Señor, y pensaba en qué diferencia hay en gente que va a una iglesia, a otra, a la iglesia católica, a la iglesia de los testigos de Jehová, a otro tipo de congregaciones, a la nuestra. Sin duda que hay diferencias, sin duda que hay diferencias porque no estamos todos juntos. Si no, estaríamos todos en un gran salón. Sería lindo compartir del Señor. Y sería una hermosa reunión. Que esa reunión se va a hacer, no falta mucho, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, cuando llegue el final de los tiempos, se va a cantar todos juntos y va a ser una preciosa reunión, una comunión para toda la eternidad juntos. Todos los rescatados, todos los salvados, todos los limpiados por la sangre de Jesús, todos los que le han encontrado en esta vida, van a estar, vamos a estar. Y eso va a hacerse. Es como, uno tendría ese deseo por ahí, de unión, de comunión, de que estén todos, de que nadie faltase. Bueno, van a estar todos los redimidos. Y sin duda también va a estar una persona que nos cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Muchos ya lo conocen, otros tal vez no. Y pensaba en esto de qué diferencia hay, ¿no? Por ahí la diferencia, una de las grandes diferencias que hay entre las distintas religiones o congregaciones, o al menos lo que tenemos, gracias a Dios, en la nuestra, como también en algunas otras, desde luego, es que la Biblia tiene el primer lugar. En algunas congregaciones pareciera que fuese así, pero cuando uno conoce, ve que todos usan la Biblia. Pero en pocas congregaciones la Biblia tiene realmente la máxima palabra, es la Biblia, tiene toda la autoridad y no hay nadie que esté por sobre lo que dice la Biblia. Como decía, todos usan la Biblia de una manera, de otra, pero en algunas congregaciones como acá pasa esto, que la Biblia es autoridad suprema, es realmente la palabra de Dios y se le da ese lugar como palabra de Dios. Y una de las cosas que veo es que no hay una persona encargada, una única persona encargada, o ciertas personas muy destacadas, que sean los que compartan la palabra de Dios, sino que hay una libertad, como tenemos acá, de que distintos hermanos puedan compartir, todos aquellos que conozcan al Señor y que vayan conociendo su palabra en su momento, pueden compartir de la palabra de Dios. Y esa pluralidad cumple con lo que dice también Proverbios: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Gracias a Dios que lo podemos hacer con esta libertad. Y en este país, a veces se escucha que gracias a Dios no hay persecución y no hay, como fue en la época de los primeros cristianos, y en realidad es una mirada muy parcial, ¿no? Es una mirada de esta parte del mundo. Acá solamente es así. En esta parte del mundo es así, que hay libertad, que no hay una persecución, de muerte incluso, pero en una gran parte, en todo Oriente, es todo lo contrario. No se puede hablar públicamente, no se puede hacer proselitismo, en algunos lugares no existen iglesias y los hermanos están, pensemos en esto, ¿vieron cómo se esconden grupos como por ejemplo grupos terroristas en un país? Los que tenemos algunos años más, recordaremos haber escuchado lo que era la subversión en los 70, y sabemos que eran personas que, como que nadie sabía quién era prácticamente, lo cierto es que se escondían
eran planes secretos, eran delincuentes para la ley, era una cosa totalmente oculta. ¿Sí? Bueno, así son ellos, los cristianos en aquellos países. Son como verdaderos delincuentes. Es más, la ley de esos países, de muchos de esos países, lo prohíbe. ¿Sí? Y ellos cuando son encontrados con Biblias, el anteaño pasado encontramos unos hermanos de Norteamérica, el hermano es de norteamericano, la esposa es de acá, viajaba en uno de esos países, y en el norte de África, y él llevaba una camioneta y tenía unas cajas con alimentos, y ahí llevaba Biblias, porque era como si acá se traficase, miren lo que les voy a decir, como si acá se traficase droga, una cosa totalmente ilegal, reprimida y castigada con cárcel. Y así el hermano se metía por tantos lugares. ¿Y para qué? Para que le llegue el Evangelio a esas personas tan privadas de la verdad, ¿no? Bueno, volviendo al pasaje, que es lo que quería compartir hoy, vemos que hay una persona, vamos a leerlo, dice, había un hombre de Juan 3, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, a Jesús viene un hombre a hablar con él. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os dijere cosas terrenales y no creéis, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí la lectura por ahora. Este Nicodemo fue a Jesús. Este Nicodemo era un hombre, para esta altura de la historia, fíjense que empieza diciendo, había un hombre. Vieron que las historias empiezan a veces contando, había una vez. Es parecido, solamente que esto que está relatado acá sucedió de verdad. No es fábula, no es una historia o un buen cuento, sino que esto sucedió. Este hombre, este Nicodemo, era un maestro y además dice que era un principal. Era, como diríamos comúnmente, de los más capos, de los que enseñaban en la sinagoga. Alguien que tenía conocimiento de la Biblia, conocía la Biblia de memoria, sabía leer para empezar, y era un maestro, enseñaba a tantas personas. Uno espera de un maestro, ¿qué cosa? Que tenga conocimiento.
que sepa explicarse, que le hagamos una pregunta y él sepa respondernos. Y este era un maestro conocido. Tampoco era cualquier maestro, era un maestro conocido y respetado. Y para esta altura de los hechos, Jesús ya era una persona conocida. Acercarse a Jesús era un peligro. Era como pasa en estos países que comentamos. Ya venía la historia, el ambiente se venía complicando en contra de Jesús. Ya lo habían ya estaba muy señalado por las autoridades. Ya lo odiaban, podríamos decir. Y este Nicodemo no quiso que nadie sepa que él quería hablar con Jesús. Nicodemo era un maestro, era del grupo de los que persiguieron acérrimamente a Jesús y le dieron muerte. Era del grupo de los religiosos que tanto lo odiaron, no soportaron su palabra y se quisieron deshacer a toda costa hasta matarlo. Los que cometieron ese crimen de ese grupo era este Nicodemo. Sin embargo, sabemos que siempre hay personas como él que tuvieron en su corazón ¿cómo decir? Bueno, él tuvo la valentía de, aunque fuera peligroso buscar a Jesús, de que aunque fuera quizá vergonzoso para él, delante de sus compañeros de religión, de otros maestros, de los fariseos, de otros más, él lo fue a buscar. Él se arriesgó. Él sintió una necesidad interior, porque nadie se mueve a algo que es peligroso, que puede traerle consecuencias sin duda, que podía ser expulsado de la sinagoga como fueron otros, y siendo un maestro respetado, conocido, con una trayectoria, arriesgando a perderlo todo. Él tuvo una necesidad que le ardió en el corazón y buscó el momento. Y arriesgando fue a verlo a Jesús. Él quería saber de qué se trataba. Él quería encontrar algo. Fíjense que él le dice a Jesús, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él decía, él escuchaba, imaginemos que él escuchaba, porque así era entre ellos, las charlas sobre Cristo. Algunas están relatadas en la Biblia. Unos decían, el mundo se va tras él, envidiándolo. Otros decían, nos van a destruir la nación por este hombre. Y otros decían otros comentarios más, cuántas cosas más, cuántas charlas más se hicieron, que no están escritas en la Biblia, pero lo sabemos, que conferenciaban contra él, cavilaban contra él, hacían planes. Ya estaba planeada la muerte de Jesús, no se les ocurrió en el momento. Y él estaba entre esos. Él conocía cómo lo estaban señalando, deseándole la muerte. Pero a pesar de todo, él tuvo la vista, él vio las pruebas, él escuchó y tal vez haya visto milagros de Jesús, los hechos de Jesús, las señales que hacía Jesús, la predicación de Jesús. Y dijo, en este hombre, en él hay algo que no hemos visto en nadie más y que no he sabido que otro haga todo esto. Él conocía la Biblia. Están relatados milagros que han hecho otros, Eliseo, Elías y otros más. Pero lo que hace este hombre, yo no lo he escuchado, no lo he visto. ¿Quién es? ¿Qué trae? ¿Por qué lo siguen? ¿Con qué poder hace esto? Reconoció que Dios estaría con él. No aseguró que Dios estaba con él, pero que Dios tendría que estar con él. Y quiso ver de qué se trataba. Y va a tener ese encuentro con Jesús. No vemos acá que haya una pregunta de este hombre. Sí, en sí está encubierta esa pregunta por lo que él le dice a Jesús. Pero no es una pregunta concreta. No le dijo, ¿de dónde sale tu poder? No le dijo, ¿cuál es tu misión? No le preguntó algo en concreto sobre un tema.
sino que vino con una inquietud simplemente. Y Jesús, que parece que no responde a esa inquietud, sí lo termina haciendo. Sí termina dándole. A mí me pareció por mucho tiempo como que Jesús había esquivado la respuesta, la pregunta, como que Jesús le contestó otra cosa. Sin embargo, Jesús le contestó lo que le dijo lo que él necesitaba oír. Y la pregunta para nosotros, para todos nosotros, es si hemos hecho lo que hizo Nicodemo. Si hemos dado los pasos que dio Nicodemo. Cada uno tiene su experiencia. A mí me pasó hace muchos años que, y aparte de ser muy católico, que era una vergüenza ir a una iglesia evangélica, en un pueblo. Mirá, ese es evangelista, decían. Ese es evangelista. Mirá dónde entra ese. Es el hijo de fulano de tal. Mirá dónde se metió. Como que fuera una secta. Como que fuera algo sucio. De todas maneras, a todos nosotros, en algún momento, si encontramos a Cristo, tuvimos que romper con ciertas cosas. Con prejuicios, con temores, con el que dirán, con el que me voy a encontrar, qué me dirán ahí adentro, o de qué hablan, si será verdad eso que hablan de Jesús. Como dirían los muchachos, ¿qué onda con eso? Todos hemos tenido temor, hemos pasado un proceso en el acercarnos a Dios, todos los que le hemos encontrado, y nos ha costado. Vergüenza, miedo, inseguridad. ¿Será verdad lo que dice ese libro? ¿Será verdad lo que dicen en ese templo? ¿Será verdad lo que predicó el pastor? ¿Habrá algo de cierto en eso? ¿Habrá algo que me sirva? Es difícil. Es difícil acercarse a Jesús. En sí es tan fácil. Es como dice que está a la mano. La misma Biblia lo dice. Pero a nosotros es que nos cuesta. Para nosotros sí es difícil. Para el Nicodemo también fue difícil. Pero él lo hizo. Él se acercó. Hemos dado ese paso. Nos hemos animado. Dejando nuestros prejuicios, nuestra religión o nuestro conocimiento, el que dirán, los miedos, todos nuestros pensamientos, para escuchar a lo que dijo Jesús. Nicodemo también trajo sus propios pensamientos. Él le salió con una cuestión. Le dijo, sabemos que nadie puede venir que has venido de Dios, porque si no, no podría hacer tal cosa. Él traía todo un pensamiento, se había hecho toda una idea de Jesús y a la vez quería saber. Jesús lo invita a que deje eso de lado, a que deje de lado sus pensamientos, para escuchar lo que él tenía que decirle. Hemos hecho eso nosotros. ¿Nos hemos acercado a una iglesia o nos hemos acercado a Cristo? ¿Nos hemos acercado a una religión o a un grupo de personas que me trata bien, que se tratan bien entre ellos, que hablan de cosas agradables, de cómo Dios ama al hombre? ¿O nos hemos acercado al Dios verdadero, al Cristo vivo? Este Cristo que habló con Nicodemo está igual de vivo. Después sabemos que él sigue la historia, siguen los hechos de Cristo y él muere. Pero después de 3 días, él volvió a vivir. No quedó ni en la tumba, no quedó en la cruz, desde luego, y muchos lo vieron. Y ese Jesús hoy tiene el poder y la voluntad de corazón de recibirnos si nosotros vamos a él. De escucharnos. Jesús escuchó a Nicodemo y de hablarnos lo que necesitamos escuchar, de suplir nuestra necesidad. Nicodemo fue con una idea y Jesús le dio mucho más. Le dio la palabra de vida, la palabra que satisface el corazón. ¿Hemos ido así a Jesús? Quizás hemos ido tal vez con una idea, con un temor, con no sé cuántas cosas, pero ¿hemos escuchado la voz de Jesús?
Y hemos aceptado esas palabras, las hemos creído, nos hemos tomado de lo que Jesús nos dio, porque ahí está nuestra vida. Como dicen a veces en algún país, porque en eso le va la vida. Y espiritualmente y eternamente, en eso nos va la vida. Si hemos aceptado las palabras de Jesús, si hemos hallado las palabras de Jesús. Hace poquito me encontré con un joven de 20 años más o menos, que hace unos 2 años está yendo a una iglesia cristiana, evangélica, donde predican la palabra y predican bien la palabra. Yo lo conocí, no lo traté, pero lo he visto, y hace poquito hablé con él, y charlando, hablamos sobre, le pregunté, una conversación sencilla, ¿cómo encontraste a Dios? Quería saber. Y me dijo, yo vivía en una ciudad, me vine hasta acá, y bueno, me enteré que se reunían y vine acá. Y yo le digo, bueno, pero ¿cómo encontraste de Jesús? Y él me empezó, qué te pasó en tu corazón, en tu vida? Y él me empezó a mirar como no entendiendo de qué le hablaba. Y seguimos hablando sobre Pablo, cómo encontró a Cristo, cómo Cristo lo encontró a él en el camino a Damasco. ¿Mm? Y que él realmente le cambió totalmente la vida a Pablo, ya lo sabemos, el apóstol. Y, y él no me comprendió mucho lo que hablamos. Y yo me quedé muy sorprendido, porque, porque no darse cuenta de eso, no entender casi ni la pregunta, me llamó mucho la atención y quedamos de seguir hablando, y que ojalá no fuera el caso de ninguno de nosotros, porque cuando el corazón no ha entendido de qué se trata, qué hizo Cristo, cómo te amó, que necesitas que Él te limpie y te perdone, porque el pecado te condena. Si no entendimos eso, si no entendimos que necesitamos arrepentirnos y creerle a sus palabras de vida eterna, como las que le habló a Nicodemo, una persona va a terminar en el infierno. No hay vuelta. Y me sorprendió este muchacho lo que a él le pasaba, ¿no? Y digo, que no sea el caso jamás de ninguno de nosotros. No tiene por qué serlo. Predicamos la palabra de Dios con la Biblia, enseñando los hermanos lo que es el Evangelio, el verdadero Evangelio. Y se habla muchas veces. Y, y Jesús está tan vivo como cuando habló con Nicodemo. Y además de estar vivo como cuando estaba con Nicodemo, ya hoy hizo un sacrificio en aquella cruz, pagó una deuda tremenda por nuestros pecados. La persona necesita entender que así como está, no es bueno para Dios, no es aceptable para Dios. Si una persona piensa que porque está en una iglesia, porque se bautiza, o porque tome la cena, o porque aún lea la Biblia, o aún porque ore, pero no ha entendido que es pecador y que sus pecados como están, no hace falta ser Hitler, no hace falta ser asesino, ladrón, ni no sé cuántas cosas más, sus pecados, su corazón, hay pecado en su corazón. Y que así Dios no puede recibirlo. Y que necesita lo que Jesús le dijo a Nicodemo, necesita nacer de nuevo. Jesús es terminante, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay forma. Y esto de nacer de nuevo nos puede hacer tanto ruido en nuestra cabeza. Nos puede hacer pensar tantas cosas. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿A qué se refiere? Y eso le pasó también a Nicodemo. No es nada extraño para el ser humano que esto de nacer de nuevo le suene a chino. No es nada extraño, no es nada vergonzoso. El ser humano necesita entender, necesita escuchar esto y necesita dar un paso, y hasta que no lo dé, no va a comprender de qué se trata este nacer de nuevo. Ahora este Nicodemo, arriesgando como arriesgó, escuchó las palabras de Jesús.
Y Jesús le dijo: Nicodemo, deja tus pensamientos de lado, deja de pensar que por tu religión estás con Dios, etcétera, 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 o lo que hayas hecho, y escucha esto, esta es la verdad. Necesitas nacer de nuevo. Y después le explica, cuando él no entiende desde luego, él explica lo que es nacido, tiene que nacer de agua y del espíritu, representando lo que es nacido de la carne, carne es el nacimiento de nuestra madre, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es un nacimiento espiritual. Y esto responde sencillamente al principio de la Biblia, al libro de Génesis, cuando Jesús les dijo, cuando Dios les dijo, si tomaran de ese árbol, van a morir. Y allí murieron espiritualmente y fueron sacados del Edén. Y estamos así hasta el día de hoy. El ser humano hoy necesita nacer de nuevo. No hay otro camino. Y el que no naciere de agua y del espíritu, como dice, de la carne, como de nuestra madre, y espiritualmente, no puede ver el reino de Dios. No puede, pero sí puede. ¿Por qué puede? Porque puede nacer de nuevo. Porque puede hoy creer de verdad. Porque puede acercarse al Jesús vivo, como está hoy. Y ese Jesús ha prometido y va a cumplir, y lo ha cumplido. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque lo ha hecho con nosotros. La fe cristiana no es simplemente algo que se cree y que supuestamente está bien. No. La fe cristiana, Dios, cuando alguien cree en el Evangelio, cuando alguien cree en lo que Él dice, Dios se hace ver y obra en ese corazón. Y nos hace notar que hemos creído y nos hace hacer pensar y vivir diferente y totalmente mejor. Trae paz a nuestro corazón, trae un cambio. Tengo ganas de otras cosas, no tengo ganas de ciertas cosas que no eran buenas. Dios pone paz en el corazón, pone seguridad y hace un cambio que yo no lo puedo hacer. Pone pensamientos que no son de nosotros. Pone comprensión de la Biblia. La Biblia es chino para alguien que no ha nacido de nuevo. Pero la Biblia se hace comprensible para aquel que realmente ha nacido, para aquel que Dios ha limpiado. Esa sangre que Jesús perdió en la cruz, más tarde, después de esta charla, un tiempo después, en esa cruz, esa sangre dice que espiritualmente nos limpia de todo pecado, a los que lo confiesan, como dice 1 Juan. Nicodemo fue buscando algo, pero Dios, Jesús, le dio la verdad, lo que él realmente necesitaba. ¿Vos lo has buscado? ¿Lo has encontrado? ¿Lo hallaste para tu vida? Y no estamos hablando de venir los domingos. ¿Has encontrado a Dios? ¿Estás seguro que Dios empezó un trabajo en tu vida? De forma que tu vida cambió, de forma que tus pensamientos cambiaron, tus sentimientos empezaron a cambiar, empezaste a tener paz en tu corazón, empezaste a tener gozo, alegría, ganas de vivir. ¿Te pasó eso? ¿Tuviste un cambio que no fue algo que vos te hiciste? No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nadie puede hacer eso. Muchos lo quisieran. Solo Dios hace eso. ¿Te pasó eso? Este Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús y su vida nunca más fue igual. ¿A vos te pasó lo mismo? Nicodemo fue un privilegiado porque él habló cara a cara con el maestro. Él lo tenía en cuerpo ahí presente. A veces me imagino qué habrá sido ver la cara de Jesús, la mirada de Jesús tierna, llena de amor, la palabra comprensiva, suave, amorosa de Jesús. ¿Qué habrá sido tenerlo ahí? Pero ¿sabes qué? Hoy no es muy diferente. Porque Jesús te sigue hablando el corazón. No lo tendrás ahí, sentado, enfrente, pero te sigue hablando el corazón. Te sigue diciendo lo mismo que le dijo a Nicodemo. No hace diferencia entre Nicodemo y vos. También quiere salvarte. Si todavía no diste ese paso, también puede hacerte nacer de nuevo. También puede cambiar tu vida. Es lo que más desea. Tanto lo deseará. Vieron que cuando uno quiere algo, decimos lo que cuesta vale, ¿no? Cuando uno quiere algo, a veces escuchamos esos casos.
de chicos que por ejemplo, han querido estudiar algo y se han criado en el monte o en no sé qué lugar apartado y caminaban todos los días 10 kilómetros o 20 para ir a la escuela y después con tanto sacrificio pudieron ir a otra escuela y se terminaron recibiendo de algo y vos decís, ¿cuánto lo quería? ¿Cómo se sacrificó? ¿Cómo se esforzó? ¿Y cómo te das cuenta? Y por lo que sacrificó, por lo que dejó de lado, por lo que le costó el trabajo, quizá dinero, tanto esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque valoraba tanto eso y lo quería conseguir y lo consiguió. En lo que uno da, ahí está el valor de qué tanto lo queremos. ¿Cierto? Bueno, fíjense, cuánto dio Jesús, cuánto le costó a él, cuánto sacrificio hizo en esa cruz, cuánta vergüenza, el castigo, el dolor, el desprecio y la muerte. ¿Cuánto valemos para Él? ¿Cuánto Él nos ama? Y ahí podemos ver una doble cosa, entre tantas más, ¿no? Ahí podemos ver en su sacrificio y dolor y muerte, podemos ver cuánto Dios, cuán despreciables son para Dios nuestros pecados, nuestra maldad, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, lo que viene de nuestra herencia que traemos de padres a hijos. Allí se ve cuánto Dios desprecia mi pecado, que no es tan liviano como yo lo veo. Y si yo lo veo así, mucho no cuenta. El asunto es cómo lo ve Dios, y cómo lo juzga Dios y cómo lo castiga Dios. Ahí, en la cruz, se ve patente cuánto soy aborrecible aún para Dios por mi pecado. Pero a la vez puedo ver cuánto Él me ama a mí, porque Él quiso pagar eso. Eso le costé yo, eso le costó a la humanidad. Para que el hombre pueda nacer de nuevo, Él tenía que hacer eso y lo hizo. ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto nos desea? ¿Cuánto nos anhela? Si pensamos en el sacrificio de alguien para lograr algo, y a veces muy loable, ¿cuánto más? Hasta la vida. ¿Cuánto me quiere? ¿Cuánto me valora? ¿Cuánto pagaríamos por nuestra vida? ¿Qué dinero daríamos por nuestra vida? Si nos dicen, te doy tanto por tu vida. Si llegara el momento que tuviéramos que dar nuestra vida, diríamos, no, nada es suficiente. Es lo más valioso que tengo en mi vida. No lo cambiaría por nada. Pero Él sí. Él sí lo hizo. Y quiso hacerlo. Y vino para eso. Y sabiendo que le iba a tocar eso, siguió adelante. Para poder ofrecernos a nosotros, ¿qué? El perdón. Solamente espera que en nuestro corazón reconozcamos. Echemos de ver, como hizo Nicodemo, ya no acuerdo a mi pensamiento, ya no decir soy evangélico, bueno, o me bauticé, no. Dejar de lado mi pensamiento y ver si realmente he nacido de nuevo, si Dios empezó una obra en mí, y si no lo ha hecho acaso, Jesús está hoy tan presente como estuvo con Nicodemo, dándonos sus palabras de vida. Su sacrificio fue hecho, fue ejecutado. Además, Él volvió a vivir. Él está vivo y puede perdonarnos. Solo necesitamos reconocer nuestro estado, ver como Dios lo ve, vernos como Dios nos ve, y así lo dice, eso lo encontramos en la Biblia. Nos ve perdidos. La Biblia nos ve condenados, nos ve pecadores, nos ve inaceptables para Dios. Y aceptar su perdón, pedir su perdón. Hay personas que les cuesta mucho creer que Dios los vaya a perdonar. Una vez un muchacho me dijo, sí, pero yo hice esto. Dios no me va a poder perdonar. Puede ser nuestro pensamiento, o pudo haber sido nuestro pensamiento. Lo cierto es que ahí lo vemos en la cruz, que sí puede perdonar, porque el precio que se pagó, el castigo que se sufrió, fue tremendo y fue la vida. Por eso que Él puede perdonarnos todos nuestros pecados. Y esa sangre que Él dio en la cruz, espiritualmente limpiarnos para siempre.
y presentarnos ante el Padre aceptables y empezar una obra en nuestro corazón, que como dice la Biblia, la alce con su Espíritu Santo para hacer una nueva cosa, algo nuevo, no algo solo mejor, sino algo distinto, nuevo. Eso es lo que Dios, para lo cual Él vino, y para que podamos ver el reino de Dios. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, pero sí puede ver el reino de Dios si acepta el perdón de Jesús, si reconoce su estado, pide perdón, acepta ese perdón y cree en el verdadero Salvador, y que Él pagó por él, personalmente. Si no hiciste esto, todavía puedes hacerlo. Todavía sale el sol como todos los días, todavía este mundo sigue dando vueltas como ha venido por todo este tiempo, todavía. No sabemos hasta cuándo. Realmente hay muchas señas por la palabra de Dios, y esto no es para atemorizar a nadie, ¿eh? Es lo que la palabra de Dios nos muestra. Hay muchas señas, muchas cosas que van pasando que nos muestran que la venida de Jesús está cerca. No falta mucho. No vamos a aventurar fechas, ni si no dentro de 20 años, dentro de 50 o dentro de un año. No vamos a hacer eso. Pero sí vemos muchas señas que están escritas en la palabra de Dios. Y no hace una semana, un año, hace 2000. Y se han ido cumpliendo y se están cumpliendo. De modo que podemos decir, el Señor está bastante cerca. Va a llegar un día, llegue ese día en que Él vuelva a buscar a su iglesia, o el día que termine nuestra existencia acá, que no podemos decir cuándo va a ser. A mí me tocó casi hace 2 años. Va a llegar un día en que ya no va a haber oportunidad. Pero hoy sí la tenés. Si no lo hiciste, hoy sí la tenés. No dejes pasar. No te quedes, no te conformes con que venís a la iglesia. No te conformes con que sos evangélico. O porque te gusta venir y te tratan bien. Está hermoso eso, re lindo. Pero no te conformes con eso, no te quedes con eso. Buscá a Jesús. Lo que Él ofrece no es para tener miedo, lo que Jesús da es amor. Te llena el corazón de amor, te llena el corazón de paz, te da una esperanza segura y eterna. Todavía hay tiempo. No dejemos pasar. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, eres bueno. Y todavía está extendida tu mano amorosa, tu perdón, tu paz ofrecida a todo aquel que la quiera. Hoy, Señor, todavía se te puede hallar. Te rogamos, Padre, que todos los que estamos aquí podamos estar en la tranquilidad y en la paz de haberte encontrado, Señor. Y que también los que estemos hallado podamos seguir gozando de esta paz, de esta bendición, este camino que nos resta hasta estar en tu presencia, con gozo, siguiéndote, buscándote cada día, conociéndote, Señor. Eso te rogamos como hijos y te pedimos por los que todavía no lo han hecho, que lo pueden hacer, que abres y trabajes en los corazones, Señor, de aquel que todavía no tiene esta seguridad, porque tú eres seguridad, Señor. Te rogamos, Padre. Gracias por Cristo, te alabamos por Él, en su nombre oramos, por Él te agradecemos, en Él confiamos, en Él estamos seguros, Señor, y te pedimos. Amén. Bueno,